le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Reyes. Primera carta de Reyes, capítulo 19. Vamos a continuar con esta serie de mensajes acerca de la fe que venimos teniendo durante todo el mes y rondando a quien es en las Escrituras quizás la persona que mayor ejemplo ha dejado allí sobre la fe en Dios, que es el profeta Elías. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 1, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Oramos por esta palabra. Señor de los ejércitos, Dios del cielo, tú que eres el creador de todo lo que existe, el mismo Dios de Elías, Padre celestial, vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús en esta mañana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, quien está en nosotros y en medio de nosotros, ilumine nuestro entendimiento. Aplique esta palabra a nuestro corazón. Nos presentamos delante de ti tal cual somos y estamos.
con toda nuestra vida descubierta delante de tu presencia, con nuestros aciertos y nuestros errores, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Te pedimos que esta palabra sea para nosotros sanidad para nuestra alma, corrección para nuestro camino, sea luz para caminar en medio de las tinieblas de este mundo. Sea, Señor, oh Dios, la fortaleza espiritual que necesitan algunos para enfrentar cada día en sus circunstancias personales. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas veces necesitamos encontrar en aquellos que tienen una estatura espiritual muy grande, no solamente la fe y la estatura espiritual que tienen para con Dios, sino aquellos aspectos de su vida que son más débiles, para que podamos aprender de ellos para nuestra vida y para que podamos reconocer que aún como cristianos y como hijos de Dios, todos nosotros somos vulnerables. El que es todopoderoso es Dios, no nosotros. La vida nos encuentra, nos golpea muchas veces con múltiples circunstancias en las que se muestra cuán vulnerables somos. Y quisiera que veamos dos grandes verdades de este gran hombre de fe, dos grandes enseñanzas que podemos sacar de la vida de este gran hombre de fe como fue Elías. La primera de ellas es que como hijos de Dios, como cristianos, todos nosotros también somos vulnerables. Dice la palabra del Señor en los primeros versículos de este capítulo 19 que acabamos de leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Elías acaba de no solamente protagonizar, sino de haber producido él mismo uno de los acontecimientos de guerra espiritual, de enfrentamiento con las potestades más grandes que registra el Antiguo Testamento. Ha pasado no solamente, ha confrontado al pueblo de Dios, ha desafiado a los profetas de los ídolos como Baal, sino que ha pasado a degüello a 450 profetas de Baal. Y lo que encontramos en esta palabra del Señor es que lo primero que hace el rey Acab de Israel es ir a contárselo a su mujercita, nada menos que a Jezabel. Ir a contarle todas las cosas que había hecho Elías, especialmente cómo había matado a todos los profetas. El espectáculo que debe haber sido en aquel momento, quisiera que no pasase desapercibido al leer la escritura. Todo el pueblo de Israel reunido allí, el río Cisón, teñido de rojo por la sangre de los 450 profetas de Baal degollados. Quisiera que no pasase desapercibido por un instante tampoco
lo que debe haber significado en ese momento para un hombre solo como Elías enfrentar a 450. Haber tomado el cuchillo y la vida de cada uno de ellos, haberlos degollado, el impacto emocional, espiritual, el esfuerzo mental para el físico que esto ocasionó en la vida de Elías, y luego vamos a ver por qué. Pero aquí esta imagen tan terrible y sangrienta está tan vívida y presente en la vida de Acab, que él va corriendo a contárselo a su mujer, de cómo Elías había pasado de huello a los 450 profetas falsos, sacerdotes de los ídolos. Y la ira y los planes de venganza de Jezabel no se hacen esperar. Ira que se manifiesta inmediatamente en el envío de un mensajero a Elías, el cual va con el mensaje: así me hagan los dioses y aún me añadan, dice Jezabel, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El mensaje es un mensaje de muerte claramente enviado para Elías. Tú hiciste esto con mis 450 profetas, yo voy a hacer lo mismo entonces contigo. Este es el plan de venganza de Jezabel, el cual no se hace esperar. Vimos en el capítulo 18, en uno de estos domingos, a Elías enfrentándose a los 450 sacerdotes, primero desafiándolos a que hagan un milagro y que el verdadero Dios responda por el fuego. Vimos en ese mismo capítulo el poder espiritual en la vida de Elías para desafiar a toda la nación de Israel a que tomen una decisión de una vez por todas. O están con Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, o están con los dioses. Vimos en ese mismo capítulo la comunión que Elías tiene con Dios, al cual después de todo el griterío de los falsos profetas, él puede orar a Dios: respóndeme. Y ver cómo el poder de Dios desciende del cielo quemando todo el sacrificio. En el capítulo 21 vimos en otros de los domingos a Elías siendo la voz de Dios anunciando a Jezabel y a Acab el juicio y la venganza de Dios por la muerte de Nabot. Pero ¿qué sucede en este capítulo? En esta parte de la historia de este hombre de Dios, uno de los ejemplos de mayor fe, lo vemos atemorizado, con hambre, huyendo de su lugar, teniendo absolutamente miedo, espiritualmente agotado, deprimido, lo cual nos lleva todo este cuadro de situación personal, depresión, hambre, agotamiento físico, a cometer una serie de errores, a tomar una serie de decisiones que están totalmente equivocadas y que son impropias para un hombre o una mujer de Dios. En primer lugar, lo que hace es cambiar su mirada del Dios que le ha respondido de tal manera y en forma tan poderosa para ponerla en las circunstancias. Deja de mirar a Dios y toda su concentración está en la amenaza de Jezabel. Voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste con cada uno de mis profetas. En segundo lugar, él baja sus defensas, como alguien diría. Abandona su fe
baja sus defensas, su fe en Dios, sus defensas espirituales. Desciende su fe en Dios para darle lugar al temor. Abre su vida al temor. Ese versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El mismo que horas antes había degollado 450, ahora tiene temor por una palabra. Y que ni siquiera se la dijeron directamente en la cara, sino que se la mandaron decir. Elías comete un tercer error. Y es que abandona su puesto de servicio a Dios y huye. Debió haberse quedado donde él estaba, porque donde él estaba en el plan de Dios, y donde él estaba Dios le respondía, y donde él estaba su comunión con Dios era tan perfecta que él podía decir: Dios, respóndeme, y Dios responder desde el cielo con fuego poderoso. Pero la debilidad física, la depresión, el temor, hacen que empiece a tomar todas estas decisiones, pensamientos, actitudes equivocadas. Empieza a tener pensamientos suicidas. Y dice a Dios: quítame la vida. El mismo que clamó por la vida espiritual de Israel, ahora por una palabra que le mandaron decir, empieza a hacer oraciones impropias de un hijo de Dios, pero que está vulnerable. Y es por eso que uno dice: ¿cómo un hijo de Dios puede pedir a Dios que le quite la vida? Pues puede ser. Y uno de los más grandes ejemplos en las escrituras de fe es quien lo hace. ¿Perdió la fe Elías? No, no la perdió, porque si no, no estaría hablando con Dios. Solo que está mal. Está deprimido, agotado, hambriento, impactado por la situación que le acontece ahora de que alguien lo amenaza y lo agarra mal. Lo agarra cansado, con hambre, con depresión. No estoy de acuerdo con muchos comentaristas que simplemente se limitan a decir que Elías estaba perdiendo la fe en este momento. Sostengo, por el contrario, que se pasa de largo, se ignora el impacto que produce la muerte, el participar directamente, el ejecutor de 450 muertes, lo que eso produce en la vida de una persona. El espectáculo que él ha tenido que ver en el arroyo, siendo él mismo el ejecutor de la muerte de estos 450. Si vemos hoy, cuando alguien muere en un accidente de tránsito, o cuando hay 300 heridos en un accidente de tren, se conmociona un país entero. La pregunta que yo hago: ¿cómo impacta en la mente, en el corazón, en el espíritu de una persona el tener que pasar a degüello 450 personas? Creo que no he leído en toda mi vida en el pastorado un solo comentario sobre ese pasaje, sobre esa línea. ¿Cuánto impacta si una persona que viene de la guerra, cuántas veces termina en un suicidio? Y sé de lo que hablo. No es pérdida de fe, es que somos vulnerables. Y hay hechos de la vida que
impactan de tal manera en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, que nos encuentran vulnerables o nos transforman en vulnerables y nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos hacen tener actitudes que son equivocadas para un hijo de Dios, nos hacen hacer oraciones impropias para un cristiano o cristiana, una hija o un hijo de Dios. Y finalmente, en muchos casos, hasta se corre el riesgo de que la persona empieza a pensar que quizás lo mejor sería quitarse la vida. Todo porque se ha perdido el horizonte correcto. Se ha perdido la capacidad de poder analizar la situación. Esa vulnerabilidad tan tremenda en la que se encuentra es la que lleva a todos estos errores, oraciones impropias, actitudes incorrectas, abandono de la mirada de los ojos en Dios para ponerla exclusivamente en la situación, en el hecho, en la circunstancia que nos hace, nos transforma todavía más y más vulnerable. Elías huye, Elías deja de comer, Elías quiere morirse, Elías le pide a Dios que le quite la vida y termina viéndose a sí mismo, su autoestima personal como la peor de todas. Yo no soy mejor que mis padres. Y uno podría decir, este no es el Elías de hace 5 horas atrás. O 10 horas atrás. Aquel que tenía tan tremenda comunión con Dios, que podía burlarse de todos los falsos profetas cuando invocaban a su Dios diciendo, ¿por qué no lo siguen llamando? Quizás esté durmiendo o está muy ocupado. Pero cuando él dice, Jehová respóndeme, con la seguridad de un hijo de Dios, tan tremenda que Dios desciende con fuego y quema todo el holocausto. Y ahora encontramos a este Elías deprimido, hambriento, agotado, huyendo, queriendo morirse. Muchas veces las circunstancias de la vida nos van a colocar a nosotros en circunstancias similares. Y la gran enseñanza que nos da Elías en este punto y en este momento aquí es que debemos reconocer que el que es poderoso es Dios. Y lo que somos vulnerables somos nosotros. Y estar alertas para que cuando haya circunstancias difíciles, no necesariamente una amenaza de muerte, pero problemas en el matrimonio, o en nuestros negocios, o en nuestros estudios, o con nosotros mismos, o en nuestro entorno familiar, problemas que quizás no podamos manejar. Sepamos que Dios es poderoso, aunque nosotros seamos vulnerables, y podamos discernir cuando empecemos a tomar decisiones equivocadas. Es muy triste ver más de una vez que las personas cuando enfrentan hechos complejos, duros, difíciles, lo primero que hace es huir como Elías. Huyen de la vida de la iglesia. Huyen de la comunión con sus hermanos. Empiezan a hacer oraciones y declaraciones que son impropias de un cristiano. Dios no tiene tiempo para mí. Dios se olvidó de mí. Dios no me responde.
No me sirve de nada ir a la iglesia o reunirme como iglesia con mis hermanos. Soy poca cosa. No sirvo para nada. A Dios no le importo. Y cosas similares, frases similares a esta que uno escucha a lo largo de muchos años en el ministerio, de personas que cuando tienen que enfrentar una circunstancia difícil, actúan de la misma manera que actúa Elías. Y debemos recordar que somos vulnerables nosotros, pero Dios tiene poder para obrar sobre nuestra vulnerabilidad. Esto es lo que nos va a sostener. Y que cuando empecemos a sentir que nuestra oración cambia, detenernos. Cuando empecemos a darnos cuenta frente a un hecho determinado, puntual, que nos golpea, la pérdida de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, la pérdida del empleo. Y empecemos a dejar de comer creyendo que así vamos a resolver el problema. Nos demos cuenta que ese no es el camino. No se va a resolver ni dejando de comer, ni huyendo del problema, ni queriendo morirse, ni huyendo de Dios, sino reconociendo que uno es vulnerable y que debemos permanecer y buscar la fortaleza y la resolución en Dios, dejando que Él nos guíe. Si estamos solos, terminaremos mal. Si estamos con Dios, Dios cuidará de nosotros. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Somos vulnerables. Y es sabio que los cristianos reconozcamos esta verdad. Yo puedo ser vulnerable, pero mi Dios es poderoso. Es una pena ver quienes no conocen a Dios y quienes no confían en Dios pagan el precio de su vulnerabilidad. El 29 de julio del año 2000 murió una de las personas quizás más queridas y más respetadas en nuestro país, el doctor René Favaloro. Porque estás estudiando allí en su facultad. Alguien famoso en el mundo por ser el creador del bypass. Aquel que salvó con su invención, con su descubrimiento, la vida de millones en el mundo. Terminó pegándose un tiro en el corazón. Producto de la depresión, de la tristeza. Si usted entra en internet y busca la carta, una de las cartas que dejó el doctor René Favaloro, usted va a ver la profundidad de la depresión de este hombre. Por causa de las deudas de la Fundación Favaloro. Por causa de la corrupción que se vivía en el país. Usted dirá, pero ¿qué tenía que ver con él? Pero a él le afecta. Porque tenía ética y porque para ayudarle y para darle el dinero que necesitaba le pedían una coima, como decimos aquí en Argentina. Yo te doy 10, pero vos me das todo de vuelta. Y él decía, así no voy a dar nada. Y por mantenerse firme en su ética, en su conducta, comenzó a endeudarse. Y después de las deudas vino la depresión. Y con la depresión vino el deseo de quitarse la vida. La cual
cual finalmente se la quitó. Alguien que no conoce a Dios, pero que lentamente ante un hecho puntual de la vida va deslizándose y deslizándose hasta que finalmente termina con su propia vida. La depresión le ganó la pelea. Y quien tantos corazones salvó terminó quitándose la vida con un disparo en el corazón. Otro hombre famoso en nuestro país, Leonardo Simons, un conductor, locutor afamado, con una conducta intachable. Un buen día salta de un piso número 13 y cae en el vacío hasta terminar con su vida. ¿Por qué? No era un problema personal de él, sino un problema de su hermano, un juez corrupto. Otra vez. Que estaba preso y era tal la tristeza que le ocasionaba la vergüenza de tener un hermano juez corrupto y preso, más la tristeza de tener una hija que se había ido a estudiar a los Estados Unidos y su gran amor por ella, su tristeza como padre. Lo hicieron entrar en la depresión. Comenzó con una asistencia psicológica, pero terminó tomando la decisión de quitarse la vida, la cual finalmente se quitó. La plenitud de la vida. Dos personas afamadas, prestigiosas, amadas, que un buen día dan lugar no a oraciones, pero sí a pensamientos impropios, a deseos que no corresponden, que van tomando cuerpo y van ganando poder en sus propias vidas, vulnerables, y terminan muriendo. Elías era un hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios, pero frente a un hecho puntual de la vida, siendo vulnerable también él, terminó pidiendo lo mismo. Señor, quítame la vida. No puedo más. La gran enseñanza de este punto para nosotros es: reconozcamos que nosotros somos vulnerables, pero que Dios es todopoderoso. Y cualquiera sea la circunstancia en la que nos toque vivir, enfrentar, sea de nosotros o de otros que nos rodean, no le demos lugar a pensamientos que son impropios o oraciones que son impropias para un hijo de Dios, ni actitudes impropias como la de huir de Dios y de su cuerpo, de la iglesia, sino busquemos al todopoderoso Dios, porque Él va a asistirnos a cada uno de nosotros. Él no nos abandonará. Son sus promesas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted le pregunta a cualquier cristiano, pero yo lo sé, pastor, ese versículo, ¿y por qué no te lo aplica a la vida entonces? ¿Qué significa yo estoy contigo todos los días? ¿Estoy todos los días cuándo? ¿A la noche y cuando viene el conflicto no? ¿Cuando el negocio anda mal no? ¿Cuando el matrimonio estuvo mal, se fracturó o sucedió algo impensado no? ¿Cuando hubo la pérdida de un ser querido, Dios no estuvo allí? Si Él lo prometió, Él estará. Todas las promesas del Señor Jesús, cantamos hoy, son apoyo firme de mi fe, no nuestros sentimientos.
La segunda gran verdad que Elías nos enseña, la vida de Elías nos enseña en esta mañana, es que como cristianos, hijos de Dios, somos vulnerables, pero también somos protegidos. Dios no nos abandona. Dice la palabra del Señor allí, versículo 5, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué no le dice que está triste, hambriento, cansado, agotado? Parecen más de uno cuando viene al pastor, pastor, me pasa tal cosa. Y a veces uno tiene que decir, decime la verdad. Es cierto esto que le pasa, pero esto no es todo lo que le pasa. Versículo 13, y cuando oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Llamo su atención a esta última frase. Mientras el profeta de Dios, este gran hombre del Señor, atraviesa toda esta situación tan terrible, física, mental, espiritual, el Dios en el cual él ha creído tan firmemente siempre, al cual ha servido tan lealmente, el cual le ha respondido tantas veces de manera poderosa, no está ajeno. No desconoce lo que le está ocurriendo a Elías. Dios desde el cielo está observando lo que ocurre con su hijo. Y sabe perfectamente lo que él necesita mejor que Elías. Para su sanidad, para su fortalecimiento, para su restauración espiritual. Elías quizás esté pensando, aparte de todo esto que dijo, yo necesito que me quiten a Jezabel de encima, que me saquen a Acab de encima. Pero Dios le envía un ángel con comida, con agua, y espera que Elías no solamente coma y beba, sino también que descanse. El tremendo esfuerzo que Elías ha tenido que hacer, no solamente física y espiritual, es una de las causas por la cual está vulnerable. Y Dios lo manda a alimentarse, a descansar, para luego entonces sí volver a la actividad. No hay palabras de parte de Elías con el ángel. Él sabe y entiende perfectamente el mensaje de Dios para él. Alimento, descanso. Pero hay algo más que
le falta Elías y que viene de parte de Dios para él. Elías necesita, aparte de descansar y alimentarse, necesita un nuevo encuentro con Dios. Necesita esta reunión con Dios a solas. El ángel le dice: come, bebé y levántate porque todavía te queda un largo camino. 40 días y 40 noches hasta el monte Joreb, el monte de Dios. Allí Elías tiene este encuentro con Dios. ¿Para qué? ¿Por qué necesita Elías esta reunión a solas con Dios? Para esclarecer esta su perturbada mente. Para poder ver con total claridad, en una perspectiva mucho más grande, los acontecimientos. Lo único que ve Elías en ese momento es que han matado a los profetas, que él tiene celo por Dios. Ni siquiera puede ver que hay otros, que él no es el único que ha quedado. Pero él dice: solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y cuando pasa algún rato, un tiempo, vuelve otra vez y repite otra vez exactamente lo mismo. El discurso es igual. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han matado a los profetas, han derribado tus altares, y solamente yo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Y está equivocado. Está equivocado. Porque en el versículo 18 Dios le va a hacer notar, le va a hacer esclarecer su mente, le va a hacer entender que está equivocado. Y yo haré, dice la palabra del Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, estás equivocado. Tu vulnerabilidad, el gran esfuerzo que has hecho, el impacto que esto ha ocasionado sobre tu vida te hace ver las cosas de una manera equivocada. Elías necesita descanso, necesita alimento, pero también necesita esta reunión, oración, comunión con Dios, para que Dios pueda ayudarle a esclarecer sus pensamientos y a ver las cosas desde otra perspectiva. El impacto que sufrió Elías es tan grande que Elías está viendo solamente el vaso, como se dice, medio vacío. La parte llena no la ve. Hace horas él era un hombre lleno del poder de Dios que podía confrontar a la nación de Israel, exhortarlos en el nombre de Dios a tomar una decisión sobre su vida espiritual. Hace apenas unas horas Elías es un hombre de tanta estatura espiritual que podía confrontar a los 450 sacerdotes, falsos profetas, él solo, en una diferencia de 451. Sin embargo, él, en el nombre de Dios, los confrontó, y no solamente eso, sino que los pasó de vuelo a todos. Hace apenas unas horas Elías tenía tanta comunión con Dios que ante la vista de todos él podía decir con toda humildad, como hemos aprendido: Jehová, respóndeme, para que todos vean que soy tu siervo, que las cosas que he hecho las he hecho por mandato tuyo. ¿Dónde quedó ese Elías? ¿Dónde quedó ese hombre? Dios cuida de nosotros. Y Dios sabe que Elías no puede más. Acá se termina, empieza el fin del ministerio de Elías. De Jezabel me ocupo yo, dice Dios, de otra manera. Pero ahora me estoy ocupando de vos. Te alimenté, te di descanso,
te traje a un encuentro conmigo y ahora te ordeno que busques a otro profeta que ocupará tu lugar. Acá se empieza a terminar el ministerio de Elías. En teología se llama a esto cuando uno está quemado. Cuando el desgaste espiritual ha sido tan grande que ya no se puede más. Y Dios ama a Elías. Y le busca un reemplazo y luego se lo llevará con él. Dios no solamente nos enseña en esta palabra que somos vulnerables, sino también que somos protegidos. Y que el esfuerzo, las luchas, los enfrentamientos de Elías terminaron, se terminan ahora. Quedan pocas horas para que Elías se vaya con Dios. Esta debe ser una gran verdad también para nosotros. Los conflictos, las pruebas, las grandes crisis que tenemos que enfrentar no son eternas. Un día se terminan. Y nosotros, que quizás nos golpearon y o nos hallaron vulnerables o nos dejaron vulnerables, también tenemos que recordar y no olvidarnos nunca que tenemos un Dios que nos protege. Un Dios que nos protege y que la resolución no es la de huir. No es la de huir. No es la de querer morirse, sino la de caminar a tener un encuentro con Dios. Y aunque equivocado el discurso, diga lo que sienta. Dios sabe bien que Elías tiene temor. ¿Me entiende? Uno hubiera esperado que Elías le dijera: Dios, estoy muerto de miedo. Y no simplemente me buscan para matarme. Estoy muerto de miedo y no quiero perder la vida. Pero él dice: siento un vivo celo. Me hace acordar tanto creyente. ¿Cómo está en victoria? Y tiene unos dramas. Dios sabe perfectamente cuáles son nuestros problemas, de qué tenemos miedo, qué es lo que nos está amenazando y cuáles serán las consecuencias. Pero insisto, la solución no es huir, no es dejar de comer, no es abrirle la puerta al temor y a la depresión, sino buscar a Dios. Buscar ese encuentro con Dios en donde abramos nuestra alma y digámosle a Él lo que nos está ocurriendo. No olvidemos estas dos grandes verdades que Dios nos enseña. Somos vulnerables, pero el poderoso es Dios. Somos vulnerables, pero Dios nos protege, porque somos sus hijos. Yo recuerdo, y con esto termino, hace muchos años, quizás uno de los tiempos más difíciles y terribles espirituales para mí, una guerra espiritual acá en Ramos Mejía, tremenda, endemoniados todos los domingos.
mucha actividad denominacional, viajando en aviones, subiendo de uno, bajando en otro, problemas, dificultades para resolver. Una iglesia más grande. Y recuerdo cierta vez que bajé del púlpito para orar por las personas y no pude orar. Estaba vacío, gastado. No tenía fuerzas espirituales más para hacer absolutamente nada. Y me fui, me recluí en mi oficina. No le voy a decir que no lloré, pero dije lo que tenía que decir. No puedo más. Dios, no puedo más. Estuve 20 días sin poder levantarme en una de esas épocas. Yo estaba orgulloso de todas las habilidades que había logrado. Leía 4 idiomas a la vez. Cuando vino el médico que llamó a mi esposa una madrugada y vio mi escritorio, me dijo, ¿ese es su escritorio? Le dije, sí. ¿Y cómo pretende no estar como está? Si usted no cuida su vida, usted termina mal. Terminé mal. Otros me ayudaron. Pero debemos reconocer que somos vulnerables, que no somos todopoderosos. Algunos huyen y otros se enfrentan, pero es Dios el que finalmente nos sostiene. Somos hijos de Dios, vulnerables, pero somos hijos de Dios protegidos. Y debemos ser sensibles a ese cuidado de Dios. Si en esta mañana usted ha venido con problemas que impactan su vida, de algunas de estas maneras en las que yo he mencionado como Elías, pues es tiempo de buscar ese encuentro con Dios. Si está vulnerable, si siente que lo que le está ocurriendo le está llevando a dejar de alimentarse, de descansar, a tener pensamientos suicidas, de muerte, pues debemos ir a Dios, porque en Dios encontraremos esa protección. Solo en Él el cuidado para nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya.